para que veamos eh, la entrega. Listo. ¿Estás viendo pantalla? Sí, profe. Muy bien. El 9 de octubre. 9 de octubre es dentro de 15 días para Ajá. entregar. Profe, no podemos utilizar la próxima clase como para hacer asesorías. De hecho, lo que estamos haciendo, sí, claro que sí, pero lo que estamos haciendo es el trabajo en una aplicación, un aplicativo en línea interactivo, donde actúa como un tablero. Y uno ahí va, uno puede pues ahí editar, puede colocar, ahorita te lo muestro, pero lo que estamos haciendo ahí es el árbol de problemas. La idea es que ustedes hagan ahí, por ejemplo, la pregunta de investigación, y la Profe, hipótesis. y otra preguntita, ¿usted nos puede mandar como un trabajo como para uno tener como bases de Sí, cómo... en el Drive hay. Es que en el Drive están ejemplos. Lo que pasa es que en Ah, asesoría se los iba a mostrar. ah, ya, ya. Lo que pasa es que en el aplicativo, por ejemplo, ustedes van haciendo el árbol de problemas y yo estoy ahí viéndolos cómo hacen el árbol de problemas y dándole asesoría. Como editar en línea, ¿sí me entiendes? Sí, profe. Entonces, esa plataforma que es de tipo interactiva, de carácter interactivo, lo que estamos haciendo es trabajar ahí. Solamente lo empezó a hacer uno, el árbol del problema, ¿cierto? Pues la idea ahí es que hagan la misma formulación de hipótesis, la pregunta, y ese espacio también lo utilizamos a manera de asesoría. Entonces tú estás trabajando, por ejemplo, en el árbol de problemas y yo estoy viendo cómo lo estás haciendo y te voy guiando, ¿cierto? Entonces una asesoría, por ejemplo, de esa forma. Ya en estos días ya sí me muestran ya avances más significativos. Hemos explicado el árbol de problemas, ya hicimos una primera explicación de la hipótesis. Hoy voy a seguir hablando un poco de la hipótesis y de la pregunta de investigación. Dentro de 8 días, dentro de 8 días, ya les doy las pautas para escribir el planteamiento del problema y les digo cómo se escribe esto. Ah, bueno, y te voy a explicar, hoy vamos a hablar de la pregunta de investigación y de los objetivos del proyecto. Y entonces dentro de 8 días les explico cómo se escribe el planteamiento del problema y la justificación. Les digo cómo se escribe esto en la línea matriz y les explico población y muestra. O sea, la primera parte de la clase es teórica y la segunda parte es como más práctica de trabajar. Pero dentro de 8 días también haremos esas asesorías. ¿Listo? Profe, yo no creo que me pueda quedar los dos tiempos de la clase. Es que tengo un trabajo enseguida, entonces no Valina, creo que me dé el tiempo. yo parto con el horario de clase. O sea, yo voy a explicar Por esta eso, primera parte. Por eso, ya por lo eso. En la primera sistema, parte sí, sí. la segunda no, no creo que me dé para estar. Ok, esa segunda parte es importantísima porque es la realización de esto y bueno, te digo, es el espacio que se utiliza a manera de asesoría, porque estamos haciendo de hecho asesorías con lo que hasta el momento lo que han hecho, que es el árbol de problemas. Bueno, pero listo, ya depende de Profe, ¿cómo se llama la aplicación donde están haciendo las asesorías y se el llama trabajo del Mura, árbol de es una prueba? aplicación que se llama Mura. Ah, Eh, lo que pasa es que es aplicativo, más que todo lo y tiene que configuro. ser por ahí, tiene que No, ser por ahí, no, profe. Es que es lo que pasa una- es que yo no tengo computador, yo todo lo manejo desde el celular. no, es una Entonces no herramienta, sé si de pronto me quede como ok, no, es una herramienta interactiva que quise implementar de forma didáctica, también para darle un giro dinámico o propender más, ser más participativo, incluso con que ustedes tengan la posibilidad de ser más interactivos y más participativos. Y además es una herramienta que me ha servido mucho porque es que ustedes están escribiendo ahí y yo los estoy viendo cómo escriben, entonces vamos hablando frente a lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces por eso te digo que ya
el aplicativo no solamente sirve para hacer esto, sino para irlos asesorando también. Pero bueno, ya eso ya es cuestión de cada uno de ustedes. Y usted tú puedes hacer el árbol de problemas en donde vos quieras, en el Word, en fin. Simplemente está implementando eso. Pero bueno, vamos entonces a dentro de 8 días, entonces también se hacen asesorías. Debe hacerlas hoy también, pero voy a explicar entonces. Voy a repasar algunos aspectos de la hipótesis. Voy a explicar la pregunta de investigación y los objetivos. ¿Listo? Los objetivos del proyecto. Dentro de 8 días, como te dije, voy a dar las pautas para escribir el planteamiento del problema, la justificación. Les digo cómo se escribe la línea matriz, están de pronto consultando, y les explico un poco de población y muestra, que eso es lo que hay que entregar, ¿cierto? Y les muestro también, yo todo lo que vaya explicando, les muestro dónde hay referentes para que ustedes vean a manera de ejemplo y se basen en Creo la que escritura. volví. Ok, muy bien. Ya es cuestión y de resto ya es cuestión de revisar las grabaciones. Ya es cuestión de revisar las grabaciones para Sí, que... profe, a mí la verdad me queda como más fácil revisar las grabaciones. Que precisamente hoy Hermes sí me queda bien complicado con los temas del trabajo. Pero bueno. Ok, muy bien. Nosotros no sé por qué no se están conectando, están muy intermitentes, pues yo les dije que, pues, les había escrito Profe, correo, la clase pasada, quienes estuvieron. pero solamente 2 personas, pero hay otros que no sé por qué no han sumado, en No, fin. es que esos cursos tan pequeños no lo hacen como decir un tipo de curso dirigido, pues que mandan por decir documentos, la gente los lee, los explica y uno se reúne por ahí, pues, o si No, no es una dirigido, pregunta o porque algo. si fuera dirigido, pues estuviera No, o sea, yo lo digo, es como por el número de estudiantes, que ya me han dicho, pues, como que esos varios profesores que por lo general se hacen en grupos dirigidos, dependiendo del número de estudiantes. ya es una opción que toma el profesor, pues, porque al fin y al cabo hay que tener estos en cuenta. Lo que pasa es que los cursos Ah, dirigidos, sí, igual se tienen uno que otro encuentro. sí, pero de todas maneras aquí sí los tenemos que encontrar también porque hay que cumplir con los horarios, ¿cierto? Y ya que se conecten, en fin, y ya con los correos, por ejemplo, esta semana no les escribí porque les iba a explicar, pero ya la semana que viene ya les debo de recordar, el primer trabajo se va a entregar el 9 de octubre, revisen las grabaciones, los documentos están en la carpeta del Drive. Pues mira, Ah, profe, no te escuché algo ahorita porque se me fue el internet que yo te estaba preguntando, que el Moodle es como una especie de, como de Drive, el Moodle, pues un documento en Drive, el no, Moodle, o Moodle, no no, sé cómo se llame, la pues porque la plataforma, verdad nunca he trabajado en eso. Y no, la otra cosa es que si era pues como que obligación hacerla como en esa aplicación, porque es que yo no tengo computadora, entonces yo todo lo hago desde el celular. pero a ver, me estás contando dos cosas diferentes. El Moodle es una plataforma para Sí, construir cursos de carácter virtual, ya, es eso. Que el Drive no tiene nada que ver con eso. ajá. El Drive es un repositorio, una extensión de Google donde tú almacenas información. El Moodle también te permite eso, pero Sí, aquí en Drive uno puede compartir un documento y usted también puede ver lo que uno hace, ¿cierto? Que es a lo que me refiero, sí, es muy el bien. Google, sí, el Es Google, como sí. para que usted esté pendiente. Sí, el Google, pero la verdad Entonces, es que, no, si ustedes pues no hacen el ejercicio en el aplicativo, simplemente se dedican a hacerlo por cuenta propia, y ya en asesoría en estos días me muestran, y vamos a ver qué hay que ajustar y ah, ya. sí. Eso ya es cuestión pues como de Ah, cada uno. bueno, pero es que a mí me queda mucho más fácil así, pues porque la verdad no tengo computadora, entonces sí me parece como un poco más difícil, pues más complejo hacerlo desde el celular, en una aplicación que yo no conozco. Sí, exacto, esa también quiere decir la aplicación, pues para ser manejada desde un dispositivo móvil, es más bien compleja, o sea, no da por el tamaño del dispositivo, en fin, pero es una cosa muy sencilla de hecho, eso de lo que Ah, estábamos, bueno, profe. ya, ok. Y lo otro, ¿qué fue lo que me preguntaste? Lo otro, no, ya ahí están las dos preguntas, profe. Que si el Moodle era como, que si también se podía hacer en Drive para que uno mirara. Y la segunda pregunta O sea, era que yo si no lo sé si podía tú, hacer yo no por sé si otro tus otros, lado.
yo no sé si tus otros profesores están aplicando o trabajando en la plataforma Moodle, ahí en Polivirtual. Entonces tienen que estar Profe, la verdad no. Más que todo es por Classroom. por Google Classroom. Sí, así. Sí, profe. Hacen los encuentros por Classroom y utilizan las herramientas de ahí. Exacto. Ah, muy bien, no. Nosotros hacemos los encuentros por acá mismo, porque también se nos dio pues que hiciéramos encuentros por Google Meet y ya el resto ya depende de las estrategias didácticas de cada uno. En nuestro caso es la carpeta del Drive, que es igualmente de funcionar como cualquier otro repositorio. Ustedes ya saben que tienen toda la mano ahí, pero todos saben manejar una carpeta en el Drive y todos están vinculados ahí, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, entonces, esto se lo recuerdo entonces por correo. Voy a la carpeta del curso. Voy a la carpeta del curso, un momentico, desactivo de cámara. Aquí sigo. Voy a hacer un repaso entonces para que hagamos un. Esto ya lo hemos venido, ya lo explicamos. Ya lo explicamos. Ajá. Las hipótesis, ¿cierto? Quería detenerme, ya vas a revisar las diapositivas, perdón, las grabaciones, también vale la pena que revises diapositivas. Estas son la utilidad o la finalidad que tiene una hipótesis, ¿cierto? Aquí hay unos criterios que se deben de tener en cuenta para formularlas, para escribirlas, y bueno, hay un montón de diapositivas, todas ellas muy importantes para tener en cuenta que en la formulación de hipótesis, y lo más importante es entender que hay unas variables. Eh, las variables son unos términos, unas palabras que utilizamos para referirnos a cualquier elemento que tiene relación de causa-efecto con otra cosa. O sea, en términos generales, una variable representa un atributo, una característica que uno va a medir o va a constatar a lo largo de la investigación. Y que esas variables tienen que estar presentes siempre en las hipótesis, ¿cierto? Y que hay variables cualitativas y cuantitativas, ¿cierto? Aquí nos explican entonces cuáles son cualitativas, cuantitativas, cómo se llaman, en fin. Lo que me quería tener entonces acá, al final, es con los ejemplos. Los coloqué muchos ejemplos de hipótesis para ver cómo es que se escriben. Son proposiciones, son enunciados, ¿cierto? Casi afirmaciones, no son preguntas, ¿cierto? Y que son cosas que el investigador elabora, porque después de elaborar las hipótesis uno construye la pregunta de investigación, que es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, por ejemplo, la ingesta de comida chatarra y el sedentarismo son las causas de la obesidad entre la población tal y tal, de la población tal. Entonces, aquí uno empieza a mirar las variables que son aspectos que uno va a medir, que uno va a constatar, ¿cierto? ¿Qué sería? ¿De cuáles crees tú que serían las variables ahí? Aspectos, cualidades, características, atributos que son los que yo voy a investigar en el proyecto. En este primer ejemplo acá, ¿cuál crees que serían las variables? El sedentarismo y la obesidad. El sedentarismo y la obesidad. Bueno, mira varias cosas. Nos están diciendo que el comer comida chatarra, ¿cierto? Y el sedentarismo son las causas de la obesidad. Entonces tendríamos tres. La ingesta de comida chatarra, uno. Sedentarismo, dos. Y obesidad, tres. Están relacionando las mismas Ah, dos entonces, cosas con una, ¿lo ves? sí, ¿Estamos claros? profe. Por ejemplo, esta. Sí, o sea, profe. Entonces, me está hablando ahí de tres variables, no, son Sí, dos. exacto, porque una hipótesis puede tener una o dos o tres o más variables. ¿Listo? Ah, ya. Es eso. Ustedes la definen. Esa tiene tres. Vamos a ver esta. El exceso de automóviles y las fábricas son las causas de la contaminación ambiental en las grandes ciudades. ¿Cuáles son ahí las variables?
exceso de automóviles, contaminación, no, contaminación ambiental y automóviles. Contaminas, no, entonces sería, miren, el exceso de automóviles, uno. También nos están diciendo, y las fábricas, dos, son las causas de qué? De la contaminación ambiental, también tiene tres. Mire que nos están Ah, relacionando bueno. dos cosas. Ah, sí, Uno profe. por un lado del exceso de carros, de automóviles, otro por el lado de las fábricas, ¿cierto? O sea, son cosas que tienen que Sí. ver con lo otro. Mira, por ejemplo, esta. La pobreza extrema es la causa principal de la deserción escolar a nivel básico. ¿Cuáles ves ahí? Serían dos, ¿no? La pobreza extrema y la deserción escolar. Exactamente, aquí nomás hay dos. La pobreza extrema causa, una de las principales causas de qué? De la deserción escolar. Muy bien. Y así sucesivamente. Mira, aquí hay varios ejemplos de escritura, de hipótesis, de lo que podrían ser hipótesis, son muy simples, de hipótesis de investigación. Obviamente ustedes van a ser más profundos, van a elaborar mejor las hipótesis en términos de los conceptos que a nosotros nos interesa investigar en términos de la organización y gestión de eventos, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, hay enunciados mucho más largos, ¿cierto? No a toda hora se utiliza el término causa, ¿cierto? Por ejemplo, la falta de Sí, recursos profe. económicos y tecnológicos es lo que ocasiona el atraso educativo en zonas rurales de Colombia, por ejemplo. ¿Lo ves? Escribe, cambian términos, pero sigue siendo la misma, que sea una proposición, un enunciado de carácter afirmativo. Ujú. Aquí, ¿cuáles serían las variables? Esa que tenga ahí señalada. Falta de recursos económicos, uno. Sí, Tecnológicos también, dos. Y el atraso educativo, muy bien, ¿cierto? Ahí tres. está. De hecho, yo creo que aquí podríamos mirar si se pueden juntar estas dos variables, los recursos económicos y tecnológicos, ¿cierto? Pues porque están juntando ambas, parece que fuera la misma, se está refiriendo a recursos, ¿cierto? Una cosa es fuera la falta Ajá. de recursos económicos e infraestructura tecnológica, la infraestructura tecnológica sí sería como una variable aparte, ¿cierto? Si la Sí, pusiera profe. así, pero aquí aparece recursos económicos y tecnológicos, entonces muy bien. Es importante que las variables las coloquen en estos enunciados que ustedes van a construir. ¿Cuántas hipótesis van a construir? De 2 a 3. ¿Listo? En el Sí, proyecto. profe. Entonces, muy bien hasta ahí. Vamos entonces con la pregunta de investigación. Tenemos la pregunta de investigación acá, ¿cierto? Abro las diapositivas. ¿Qué es la pregunta de investigación? Ojo, no se puede confundir con las hipótesis. Y vamos a ver unas recomendaciones y unas diferencias acá. Nos dice, una pregunta de investigación es el cuestionamiento sobre un tema que se hace, sobre el cual se va a desarrollar un proyecto de investigación. Es un cuestionamiento, ¿listo? Que esto se lo hace el mismo investigador. Y eso es lo que nos permite a nosotros decir de que ya hay un proyecto a investigar. Ya hay un proyecto por el cual vamos a investigar algo. Debemos atender a las siguientes recomendaciones. ¿Listo? Hay que escribir las preguntas como tales y no como afirmaciones. ¿Qué te dije ahorita? Que las hipótesis son afirmaciones, ¿cierto? Mire que no parecen preguntas, son Sí, profe. enunciados, son proposiciones, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, dice así, las condiciones de seguridad e higiene de los restaurantes de la ciudad de Medellín son apropiadas. Parece un enunciado, una afirmación, ese enunciado parece una afirmación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire que le falta algo, un conector que lo haga parecer como una pregunta. ¿Listo? Sí, profe. Paulina, disculpa que Dime. son acá, ya volví. Listo, dame. Entonces, mira,
Vale. Nos están viendo aquí que las preguntas las debemos de escribir como preguntas y no como afirmaciones. Dice así que las condiciones de seguridad y higiene de los restaurantes de la ciudad de Medellín son apropiadas. Me dice, profe, sí, esto es una pregunta, pero no una pregunta de investigación. Esto yo puedo plantearla como fuera una pregunta y una encuesta, ¿no crees? Que Sí, es muy pero hace falta como más. cierto. ¿Cómo responderías tú a esa Sí, pregunta, pero a esta? Si te la preguntara a ti cualquier, yo diría sí. sí o no, ¿cierto? Sí, pues Y ya no, vamos, exacto, es como una pregunta más cerrada, mientras una pregunta de investigación tiene que, pues sí, tiene que ser más amplia para a poder ustedes les investigar más cosas a profundidad. ustedes vieron la pregunta de investigación el semestre pasado, ¿cierto? ¿Tienes conocimiento de ello? Profe, pues la verdad, de investigación pasado, a mí me parece que no vimos nada. Teníamos muchas cosas por hacer, íbamos en un estado del arte, de todo, y pues también a raíz de lo de la pandemia, imagínense, teníamos que hacer un estado del arte, un marco teórico. Yo lo Sí. empecé a hacer, y después cuando ya lo tenía listo, cambiaron los papeles y dijo que no, que mejor mandaran un ensayo. Ok, Entonces, bien. la diferencia de una investigación a un ensayo, eso es demasiado. La verdad, sí, pues que de investigación, poquito. Muy bien. Paulina, no, está bien. Igualmente, pues vamos en la misma vía, pues, con investigación uno. No son unas asignaturas separadas, sino que aquí le estamos dando más forma. Muy bien, volviendo al tema de esto, volviendo a este tema, mire que parece es una pregunta mucho más cerrada y en una pregunta de investigación, atención, siempre utilizamos conectores adverbiales como esto. ¿Cuáles? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo? Listo. Para construir una pregunta de investigación. Entonces aquí miran que cuáles son las condiciones de seguridad y higiene en los restaurantes de la ciudad de Medellín. Ahí ya podría decir de que puede haber una posible pregunta de Profe, investigación. Sí, yo tenía unas posibles preguntas. No sé si estén buenas o no, las puedo decir. pero no, la idea son asesorías cuando ya las tengas, me muestres trabajo, o Ah, sea, bueno. todo muy acentuado con el árbol de problemas, con las hipótesis, listo. Las vamos a mirar. Vamos a atender primero esta explicación y en la asesoría, ya con lo que va, miren de acá, con lo que hagamos acá y en la asesoría, ya vamos ajustando, listo. Entonces recuerda que mira que esta pregunta es más factible en términos de una investigación. ¿Qué es lo que que cambia básicamente? El conector adverbial. ¿Cuáles pueden ser? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿Cuáles? Listo. Hay varios. Entonces, bueno, vamos con la segunda recomendación. Las preguntas deben ser planteadas de manera específica. Mire pues, ¿cuál es el impacto de la tecnología en la educación? Ahí dice, ay, profesor, para una pregunta, ¿cierto? Porque tiene conector adverbial, en fin. Pero nos están hablando de unos asuntos que, por ejemplo, son muy amplios. ¿Qué es tecnología y qué es educación? Tecnología puede ser muchas cosas. Educación estaríamos hablando de qué, instituciones educativas, de educación al adulto mayor, de educación de esto, aquello, ¿cierto? Tenemos que ser cada vez más específicos de las preguntas de investigación. Mira, por ejemplo, esto. ¿Qué porcentaje de profesores implementan estrategias en las que sus estudiantes utilicen bases de datos? Es una pregunta de hecho muy sencilla, Ujú. pero mire que están preguntando también, tiene la forma de pregunta, están hablando de que la educación están entendiendo entre la relación de profesores y estudiantes en relación a la implementación de unas estrategias y lo tecnológico lo están entendiendo como bases de datos. ¿Lo es? Profe, Muy bien. Aquí te pregunto lo siguiente. Mira la pregunta. Las preguntas, cuando uno las escribe, ahí también se devela, se da uno cuenta el enfoque de la investigación. En esta pregunta, esta investigación, ¿qué sería? ¿Cualitativa, cuantitativa o mixta? Cada así como está formulada. cuantitativa, Cuantitativa, ¿y por qué? porque está apuntando a, pues como ya hay porcentajes, entonces
a datos muy exactos. Nos están diciendo de entrada que debemos hacer un cálculo porcentual, ¿no ves? Entonces, la pregunta de investigación va teniendo su punto en la medida en que vamos introduciendo estas palabras, estos términos. Muy bien. Entonces, mira que hay que ser cada vez más específicos en la pregunta. Hay conceptos, hay términos mucho más grandes que debemos acentuar propiamente en aspectos más específicos. Lo tecnológico, así como te digo, se comprende en bases de datos y la tecnológica en bases de datos y la educación la están entendiendo, la están planteando acá entre profesores, la relación entre profesores y estudiantes, donde se implementan ciertas estrategias educativas, ¿cierto? Entonces hay que ser cada vez más específico. Bueno, muy bien, sigamos. Mira esta. Las preguntas o problemas de investigación deben ser planteados de tal manera que se puedan solucionar. Ejemplo, en lugar de cuestionarse cuáles deben ser los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida, una cosa como muy filosófica, ¿no te parece? Sí, profe. ¿Cierto? Y mire que no estamos atendiendo incluso al principio anterior, no estamos especificando bien. Uno, se plantea preguntas que se puedan solucionar en la investigación. Por ejemplo, ¿qué opinan las diferentes religiones sobre los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? Más factible la pregunta por ese lado, ¿cierto? O por ejemplo, ¿en qué medida son congruentes los valores que aprecia una religión con sus prácticas cotidianas? Queda mejor, ¿cierto? Estamos hablando aquí de un asunto religioso. Sí, Religioso también tiene su orientación filosófica, ¿cierto? Sus principios. Estamos preguntando de la religión, ¿qué opina cada religión frente a los fines que debe perseguir una persona en la vida misma? Nota ya ves la diferencia entre las dos preguntas y bueno, el enfoque de ambas preguntas. Mire cómo están escritas. ¿En qué, profe? Los enfoques. Ajá, una más era un enfoque cualitativo y otra más cuantitativo. Muy bien, ¿cierto? Bueno, acá vamos a estar las preguntas. Se deben complejizar apropiadamente. Debe evitarse que sean muy simples, sean excesivamente simples o que tengan un nivel de complejidad que haga muy poco factible su realización. Ni muy simples ni muy complejas. Por ejemplo, si se redactara la pregunta, existe una norma que regula el desecho de la basura de la industria turística en la ciudad de Cartagena. Mire que es parecido al ejemplo anterior. Muy sencilla, pues la respuesta sería sí o no. ¿Cierto? Se cierra. ¿Te parece a la primera, cierto? La pregunta cerrada. Pues por eso nos están diciendo, hay demasiado simple y el ejercicio que uno hace es construir la pregunta y tratarla de responder inmediatamente para evitar esto. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y también una pregunta, ya para complejizarla de forma más adecuada, por ejemplo, así, ¿en cuántas ciudades turísticas de Colombia existen normas ambientales que regulen la actividad turística? Aquí a un nivel apropiado de complejidad. ¿Listo? Y esa pregunta, como está escrita acá, ¿cuál es el enfoque? Cuantitativo, Cuantitativo, ¿cierto? De entrada. sí. Se debe apreciar con claridad la variable que se está estudiando. Mire pues, o las variables. En la pregunta planteada anteriormente, ¿cuáles son las condiciones de seguridad e higiene en los restaurantes de la ciudad de Medellín? Ya hicimos ejercicios con las hipótesis para identificar qué, las Ajá, variables. seguridad, higiene y Condiciones de seguridad e higiene, ya. Porque está la ajá. población, ¿cierto? Los restaurantes de la ciudad de Medellín.
Cuando la pregunta de investigación tiene que ver con la relación entre dos o más variables, estas dos variables se tienen que apreciar en la pregunta. Lo hemos venido reiterando. Todas las variables tienen que estar relacionadas ahí. Ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre los programas de televisión infantiles y los niveles de recepción de los niños? Se entiende que las variables a estudiar son programas de televisión infantiles y niveles de recepción. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, Sí, Paulina? profe. Muy bien. Sí. Ujú. Por ejemplo, mira esta, ¿debería permitirse la enseñanza de la educación sexual en las escuelas públicas? ¿Cómo se respondería a eso? ¿Cómo, profe? ¿Cómo responderías a esta pregunta? Sí. ¿Cierto? ¿No serviría? La respuesta, la otra pregunta, la formulación sería, ¿cuál es la opinión de los padres de familia sobre la enseñanza de la educación sexual en las escuelas públicas? Sí, voy a ir con la investigación. A ella podríamos hacer una pregunta de investigación. Esa es la explicación de la pregunta de investigación, que les tengo. ¿Listo? Bueno, Carlos, hasta ahí. Preguntas, inquietudes. Puede, si quiere, como para que tengas un poco de parte de tranquilidad, si quieres, conversamos un poco de tus preguntas, aunque bien la vamos a retomar bien y con más detenimiento. No, profe, no, dale, si quieres mejor la próxima clase con la asesoría, que tenga todo más completo. Pero ¿qué Sí, yo preguntas creo que es mejor. tienes? O bueno, ya con esta explicación de que Mm, te diste cuenta. Pero, profe, sino que igual yo los había hecho 10 hace rato, entonces no. Por eso, ¿y qué te diste? ¿Cómo los eventos culturales, cómo los eventos culturales masivos pueden evolucionar e innovar en Colombia? Ok, Tengo otra, que no sé cuál es ¿De qué manera se han utilizado diferentes técnicas innovadoras en los eventos masivos culturales en Colombia? ok, muy bien. ¿Y hasta el momento qué? ¿Ves algún cambio que pueda tener? No sé. ¿Cómo, profe? ¿Puede haber algún cambio? Ah, no, no, profe, no, pues una semana que le siga trabajando, miro a ver qué modificaciones le hago, Muy bien. o qué le meto, pues todavía no sé, pero ya tengo como algo, ya sé qué rumbo voy a coger. Ok, bueno, comparto pantalla. Yo estoy en la carpeta del Drive, ¿cierto? Acuérdate que las Sí, diapositivas están en la carpeta presentaciones, formulación de hipótesis, aquí hay uno de los objetivos que no te vamos a explicar ya, pero te vamos a mostrar otro recurso, aquí abajo está de la pregunta de investigación, ¿cierto? sí, profe. Entonces, lo que te vamos a mostrar de los objetivos, aparte de ese recurso, de esas diapositivas que tenemos ahí en esta carpeta, te voy a mostrar el siguiente. Abro esta carpeta y voy a bajar y vamos a abrir este documento que dice los objetivos en el proyecto de investigación. ¿Listo? Ya lo estás viendo. Tendré profe que sal- Ah, ya me salió. Ok. ¿Tú qué sabes o qué conoces de los objetivos? Profe, ¿qué es lo que se quiere lograr en el informe? ¿Qué es lo que se quiere lograr en el informe, en la investigación? Ok, muy bien. Bueno, Sí. uno en la investigación construye varios objetivos, donde hay un objetivo general y elaboramos unos objetivos que llamamos específicos. Construimos regularmente un objetivo general y mínimo tres Profe, específicos. por ahí, ¿cuántos objetivos específicos Acaba de decir, estás mínimo, pidiendo para el trabajo? bueno, les acaba de decir, Mínimo, mínimo es que lo escucho tres. como entrecortado. Mínimo, ¿cuántos? Tres, Tres, ¿cierto? sí. Ah, Bueno,
¿Qué dice la explicación? Un objetivo general es la finalidad del por qué empezamos a desarrollar un proyecto. Este tipo de objetivo no identifica ningún dato medible y evaluable dentro de la estrategia del proyecto, sino que describe en términos generales aquello que queremos alcanzar al finalizar nuestro trabajo o un determinado negocio. Entonces, bueno, los objetivos también se construyen para un proyecto de emprendimiento, en fin. Nos están diciendo que el objetivo general es la finalidad por la cual empezamos a desarrollar una investigación. El objetivo general es lo que vamos a perseguir en sí mismo. Una pauta. El objetivo general es la misma pregunta de investigación, la misma. Simplemente uno le agrega un verbo en infinitivo. ¿Sabes qué es un verbo en infinitivo? Profe, en serio, yo no sabía. ¿Qué? Pues nunca, no sabía que la misma pregunta de investigación era el objetivo general de una Pero no es, investigación. Pues exacto, pero nunca, no es porque yo solamente lo diga, sino porque tiene lógica lo siguiente. Si el objetivo general es lo que yo estoy persiguiendo en la investigación, ¿de dónde parte de eso? Pues de una pregunta que yo me hago, de una investigación, en una investigación. Entonces correspondería preguntar, el objetivo general correspondería alcanzar lo que se plantea en la pregunta. Entonces, en términos de sí, escritura, profe, sí tiene coloca, sentido. exacto, coloca uno la pregunta de investigación, salvo que tiene un verbo en infinitivo. Y yo te estaba preguntando a ti, ¿sabes lo que es un verbo en infinitivo? Sí, profe, pues está haciendo una acción, pues Ajá, como, no verbos sé, amar, terminados, cantar, verbos pues terminados como, en ar, er, ir, ¿cierto? Verbos muy exacto, de acción al fin y al cabo. Muy bien. Estos son verbos terminados en ar, er, ir. Ahorita vamos a ver una taxonomía, que se llama taxonomía de Bloom, que es un listado de verbos que nosotros utilizamos para escribir los objetivos del proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo general del proyecto. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos específicos? ¿Qué son? Los objetivos específicos, bueno, muy importante, que el objetivo general nos está diciendo que no identificamos un dato así como medible, evaluable como tal, sino que eso lo desarrollamos en los específicos. Entonces, la base de que el objetivo general va a ser la pregunta de investigación tal cual como la escribiste, pero le vas a agregar un verbo. ¿Listo? Muy bien. sí, Los objetivos profe. específicos de un proyecto corresponden a a los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general. Digamos que concretan de alguna forma los objetivos generales. Un objetivo específico de esta parte de solución para acercarnos al propósito general del proyecto. Entonces, mira lo que subraya acá, son pasos que debemos de seguir para lograr el objetivo general. Cada objetivo específico indaga en un aspecto en particular. Es un paso. Por eso entonces nosotros hacemos tres. El objetivo específico serían tres pasos. Y los tres pasos hechos me ayudan a lograr el objetivo general. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe. Bueno, los objetivos específicos deben ser precisos, evaluables y viables. Deben estructurarse con verbos en infinitivo, lo acabamos de decir, que se alcancen verificar, evaluar y refutar en determinado momento. Para iniciar su planteamiento es necesario tener definido el o los problemas del campo a estudiar, el objeto de estudio, el tema del proyecto en sí mismo. Es decir, cuando ya nosotros vamos a hacer los objetivos es porque ya atravesamos el proceso de elaboración del árbol de problemas, de las hipótesis, ya escribimos la pregunta, ya tenemos más claridad del proyecto, ¿cierto? Ahí es donde nosotros empezamos a escribir, a redactar los objetivos del proyecto. Un objetivo Ujú. específico, a ver, para uno empezarlo a escribir y tener en cuenta varios aspectos en la elaboración, hay que tratar de hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Etcétera. Esto permite determinar los límites y la amplitud del estudio o proyecto. Además, orientan
y además orientan sobre los resultados eventuales a obtener, estableciendo diversas etapas en el proceso. Lo que quiere decir esto es que estas preguntas que aparecen acá, usted se las hace, tú te las haces a ti misma a la hora de estar escribiendo, ¿cierto? Que respondan como a eso y eso te va a ayudar también a redactar los objetivos específicos, pero bueno, aquí te voy a dar más pautas para que tengas más claridad en los objetivos y vamos a dar unos ejemplos. Características de los objetivos específicos. Se deben ser cuantificables o medibles, o bueno, no necesariamente medibles en términos cuantitativos, sino que se observen variables de cualquier tipo, cualitativas o cuantitativas. Listo. Mire que también esto aquí tiene las variables. Están en las hipótesis, están en la misma pregunta de investigación y también van a estar reflejadas en los objetivos específicos. ¿Listo? Debe establecerse su alcance en un Sí, determinado profe. tiempo. Es decir, definir en qué tiempo se llevará a cabo. Por lo general, algunos de los objetivos tienen unos lapsos de tiempo determinados, algunos. Deben ser realistas. Es decir, dispuesto para ser alcanzado, para no correr el riesgo de caer en la desmotivación y el fracaso. Parece mucho como lo que hablábamos de la pregunta de investigación. Que sean factibles, que sean reales, que no fueran como cosas tan fuera de foco, como tan filosóficas, por decirlo así de esa forma, sino que se puedan alcanzar en la realidad y que eso no se vaya a convertir en una cosa súper inmensa. ¿Listo? Deben de ser estratégicos, deben enlazarse y soportar al objetivo general, explicar cómo en diferentes logros y fases se puede lograr ese reto, es decir, que puedan fungir un camino a seguir, es un paso. Cada objetivo específico, recuerda, es un paso a seguir en la investigación. Deben ser claros, precisos, con el fin de evitar ambigüedad. Debe evitarse expresiones que se presten a confusión o que se presten a diferentes interpretaciones. Mucha claridad, precisión y coherencia, tanto en la definición de las variables, así como en la escritura de todo el objetivo. ¿Listo? Deben ser muy claros. Deben dirigirse a elementos básicos de una problemática. Muy similar esto a lo que te vengo diciendo de las variables. Hay que colocar las variables dentro de algunas de ellas en los objetivos específicos, para que sean claros, para que persigan por eso son específicos, ¿cierto? Porque son muy particulares en términos de indagar un aspecto en sí mismo. ¿Listo? Muchachos, Paulina, mira, ejemplo, muy Profe. sencillo, vamos a hacer un ejercicio con este ejemplo acá. Mira pues, esto no es un proyecto, esto es una acción cotidiana, ¿cierto? Una eventualidad cotidiana. El objetivo general es bajar de peso y dar forma al cuerpo. Y aquí el investigador, como si fuera más una investigación de esto, se planteó 4 objetivos. Miren, hay 4 puntos, 4 objetivos específicos. El uno dice, para bajar de peso y dar forma, que es el objetivo general, paso número 1, debo de reducir consumo de alimentos chatarra. ¿Listo? El 2 dice, realizar una dieta balanceada y continuarla regularmente al menos por un año. Segundo paso. Tercer paso, correr todos los días 4 kilómetros. Y cuarto paso, ir al gimnasio y realizar rutinas de ejercicios 3 veces a la semana. ¿Consideras tú que todos estos objetivos específicos ayudan a esto, a lograr este objetivo general? Hola. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y segundo, ves que hay un paso a paso. El 1 me lleva al 2, el 2 al 3, el 3 al 4 y todos en su conjunto me ayudan a lograr esto. ¿Lo logras observar? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Tú qué le cambiarías a estos objetivos? ¿Le quitarías uno, le darías otro orden, por ejemplo?
Profe, pues a mí me enseñaron que todos los objetivos tienen que responder cómo y para qué, en ese mismo orden. ¿El qué, cómo, para Entonces, qué? Sí, pues la redacción del objetivo, ¿cierto? sí, profe. Pero bueno, estamos hablando, está bien, ahorita vamos a hablar ya propiamente de escribir uno, para que tengan en cuenta como la formulita que les preparé como para que lo escriban. Aquí estamos hablando de que nos estamos dando cuenta de que cada objetivo específico es específico en una acción y que todos y cada uno de ellos realiza una acción diferente a la otra. Y también te estoy diciendo que el objetivo uno, mire que son pasos estratégicos, acciones específicas, donde el uno me lleva a hacer el 2, el 2 al 3, el 3 al 4 y así sucesivamente. ¿Sí ves la conexión lógica que Sí, tienen esto? profe. Y te estoy preguntando, Sí, ¿cuál señor. de estos le cambiarías o están bien así planteados? Profe, pues yo le cambiaría a todos. ¿Cómo? Pues, o sea, sí responden al objetivo principal, pero Sí. yo teniendo en cuenta las bases que tenía antes, yo creo, pues No, yo sí no, las cambiaría, así como se dice, es solamente que como su aquí, forma de reacción. no, yo sé, lo que pasa es que esto, a ver, este ejemplo no tiene como propósito ilustrar la conexión lógica de las acciones. ¿Listo? Ya enseguida vamos a ver otros ya propiamente de investigación. O sea, lo que yo te estoy diciendo acá es que si le cambiarían las acciones. Ah, no, no, están bien. O sea, observas que hay un paso a paso. Sí, profe. Muy bien. Ese ejemplo tan sencillo, se los coloqué ahí para que miráramos que esto tiene conexión lógica, que todos los objetivos tienen conexiones lógicas y que todos y cada uno de ellos se indaga o hace un aspecto en particular y todos en su conjunto me logran el objetivo general. Vamos a ver esto. Esto es de un proyecto de Bien. investigación en comunicación, propiamente. Evaluar la influencia de las redes sociales en el comportamiento de los usuarios en la Comuna 1 de la ciudad de Medellín. Y aquí hay 4 específicos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, miren, yo acá les coloqué la estructura para elaborar los objetivos. Primero, ¿qué debe tener? El verbo en infinitivo. ¿Listo? Segundo, ¿qué cosa? Tercero, el cómo, y este para qué a veces lo colocan de manera opcional o complementaria. Yo cogí este objetivo de acá, de este proyecto. ¿Listo? ¿Estás escuchando? Sí, profe. Este objetivo de este proyecto, el comparar el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0 mediante el análisis de sus perfiles en las redes sociales. Y lo empecé a desglosar en esta estructura. Ujú. Verbo Verbo, infinitivo, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Para qué? exacto. Entonces, tú dices, el verbo en infinitivo, listo, es este. ¿Qué cosa? El comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0. ¿Cómo? Mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales. ¿Y el para qué? Faltaría el para qué, pero te estoy diciendo que puede ser opcional y complementario, ¿cierto? Pero mire que aquí se Sí, responde profe. a todo lo que debe tener un objetivo específico. ¿Estás claro? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Te resulta bien esta estructura? Sí, profe. Y bueno, de acuerdo a lo que te han enseñado, tiene que ver con lo que te habían dicho. Tú me habías dicho que el qué, el cómo, el para qué, Sí, sí, ¿cierto? Bueno, en sí, este caso, profe. el para qué puede ser complementario u opcional. ¿Listo? Pero ahora ya estás, Sí, profe. yo creo que ya estamos mejor con este ejemplo, ¿cierto? En esta estructura. La entendemos, ¿cierto? Ujú. Muy bien.
Entonces, ya sabemos escribir los objetivos, en fin, viene lo siguiente. ¿Cuál verbo de acción escoger para elaborar el proyecto? Para escribirlo, para escribir el objetivo, perdón. Hay uno que dice evaluar, para aparecer en analizar, identificar, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Cómo hacer eso? ¿Cuál escoger de eso? ¿Cómo saber? Entonces, a ver, voy a ver esto acá. Esto es una tabla que se llama taxonomía de Bloom. ¿La conocías? No, profe. No. La taxonomía de Bloom es una ¿La qué? organización jerárquica que se le da No, a ciertos verbos de acuerdo a lo que yo quiero perseguir de la investigación, en términos de las acciones a realizar en el proyecto. Es decir, verbos que yo puedo utilizar para objetivos generales específicos, de acuerdo a que a una categoría, por ejemplo, si yo deseo obtener información o simplemente persigo un interés en la comprensión o de aplicación o de análisis o de síntesis, así están estos verbos de esta forma. ¿Listo? Entonces, yo aquí les sí, dejé profe. un link. Le dan clic y lo abren. Yo lo tengo aquí abierto. ¿Listo? Muy sencilla la explicación acá. Entonces, miren, la taxonomía de Bloom, con unos muñequitos súper sencillos, aquí hay muchos verbos, en fin, pero lo que interesa acá es lo siguiente. Tú bajas y aquí nos explican qué se entiende por verbos de conocimiento. Entonces nos explican, los verbos de conocimiento buscan es esto. Tú ya lo vas a leer con más detenimiento, ¿listo? Los verbos de comprensión, ¿para qué sirven? Para perseguir estos propósitos de acá. ¿Listo? Los mismos de aplicación, ¿vale? Es decir, tú tienes dudas o no sabes cuál verbo escoger. No sé si es un análisis o Profe, no. conocimiento, ¿qué? Bueno, yo creo que serían cuando lo esté realizando, pero Por ya eso, pues la parte pero no vas teórica a me saber, queda clara. pero no vas, ya te voy a mostrar otro recurso, ya sé que vamos a solucionar preguntas. Si tienes dudas, por ejemplo, ¿cuáles son esos verbos de comprensión y para qué sirven? Porque aquí nos están diciendo, mira, que hay unos niveles, unas categorías, donde hay un montón de verbos, pero hay unos verbos que son más que todos para tener información, mientras que otros para comprender cosas más a profundidad, mientras que hay otros que son más de aplicación, mientras que hay otros que son más de análisis o de síntesis o de evaluación. Uno tiene un mar de verbos. ¿Cuál de esos escoger para redactar el objetivo, los objetivos específicos? Y más aún, ¿cuál de esos verbos va para el objetivo general? ¿Lo ves? O sea, la tablita nos dice que hay verbos que se utilizan para objetivos generales y otros más para los específicos. Ya tú lo que tienes que hacer es escoger, pero ojo, es que no es escoger por escoger, cada uno de ellos tiene una dimensión diferente. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? ¿Sí me entiendes, Sí, Paulino? profe. Profe, Entonces, sí. listo. Aquí tiene la explicación de esas categorías, de esas dimensiones más bien la explicación de esos niveles donde están esos verbos. Listo. Y fuera de eso, la taxonomía de Bloom con algunos verbos. Yo te voy a mostrar entonces lo siguiente. Yo me devuelvo, listo. Recuerda que aquí está la explicación de los objetivos, se llaman los objetivos del proyecto de investigación. Me devuelvo y me voy acá y te voy a mostrar los siguientes recursos. ¿Listo? Este primero, dice, verbos utilizados según sea el tipo o nivel. Entonces, mire que está el nivel de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, algunos de ellos, ¿cierto? Y nos aparece un listado de verbos, algunos para generales y otros para específicos, ¿cierto? Pero está muy cortico. Me fue, ya.
Hay otro recurso que yo se los coloqué, y es este de acá. Mira las figuras que tienen las ilustraciones. Dice verbos para investigar, conector y relacional. Entonces, mira, esta es la taxonomía de Bloom. ¿Listo? Hay verbos para objetivos generales y unos Sí, verbos para profe. objetivos específicos, ¿cierto? Mira, pues. Y aquí hay la tabla, está más completa con verbos de acuerdo al nivel de conocimiento, de comprensión, de aplicación, lo que estábamos viendo ahorita en el sitio web. ¿Lo ves? ¿Si recuerdas? Que nos explicaron qué significa donde estamos aquí, en estas definiciones Sí, de aplicación profe. o comprensión, aquí están. Los verbos para mí de nivel de conocimiento son estos de acá. Los de nivel de comprensión son estos de aquí y así sucesivamente. Aquí están todos, la gran mayoría, ¿cierto? Entonces hay unos que dicen por acá que no son recomendables por el hecho de que están en desuso o no plantean acciones específicas. Y nos dicen, eso es una clasificación de acuerdo también a los verbos de nivel exploratorio. Y tú puedes mirar de por acá qué verbos puedes utilizar para los objetivos generales y cuáles de los objetivos específicos. Mira los de acá cuando vas a redactar el objetivo general y miras también el nivel. Ah, bueno, es un verbo de conocimiento, de comprensión, ¿cierto? Vamos a buscar si este de acá está, ¿dónde está aquí? ¿Cierto? Y hace lo mismo con los objetivos específicos. Tengo esto listado de los objetivos específicos acá, pero bueno, necesito saber el nivel. ¿Será que voy a aplicar o hacer análisis de esto? Simplemente comprender. Entonces voy a, voy a utilizar estos. Claro, hasta acá. Sí, pero me parece que pues muy completa como la tablita. Está muy completa, ¿cierto? Hay mucha más completud en la gama de verbos, en las opciones de elegir verbos. Recuerda que los verbos para objetivos también general y específicos, perdón, los verbos deben de ser de acción. Entonces, analizar, describir esto, aquello, que nos lleve a hacer una acción en específico en el proyecto. ¿Listo? ¿Estamos claros? Utilizamos Sí, verbos de profe. acción en la metodología específica. También muestro lo siguiente, conectores y relacionantes. ¿Qué son conectores y términos relacionantes? Son expresiones, son palabras, son términos que utilizamos en la investigación, en la escritura de proyecto para conectar ideas. ¿Cuántas veces tú no has tenido inconveniente para empezar un párrafo o, por ejemplo, para terminar el párrafo e iniciar el siguiente? Estos conectores son salvavidas, ¿cierto? ¿Has tenido esos problemas alguna vez? ¿Cómo empezar a redactar y con qué palabra empezar y luego conectar una palabra con Claro, otra? profe. Muy recurrente. Una vez no sabe con qué empezar. Entonces, aquí hay una lista, ¿sí o no? Muy completa. Pero acá no la discriminan de tal manera que, por ejemplo, cuando yo quiero parafrasear, es como volver a decir las cosas con otras palabras. Entonces, no dice, es decir, entre otras palabras, por ello, ¿cierto? Lo que quiere decir, uno utiliza esas palabras para indicar orden. Por ejemplo, cuando uno empieza un párrafo, uno está leyendo un texto y dice, en primer lugar, por una parte, ¿cierto? Así sucesivamente. Hay unos que vas a encontrar de conclusión o de consecuencia, y lo vas a encontrar así, ¿cierto? En consecuencia, por lo tanto, como consecuencia, en tal sentido, ¿cierto? ¿Has visto esas expresiones? ¿Sí las has visto? Ajá. Muy bien. Tienen un recurso muy valioso para consultar acá, ahí mismo entre la tabla de los verbos. Muy bien, entonces, eso es lo que yo tenía por explicar hoy frente a pregunta de investigación, por la pregunta de investigación. Eh, Pregunta de investigación o a lo de responder las hipótesis y los objetivos. Listo. ¿Qué preguntas tienes tú acá hasta el momento? No, profe.
Pues al momento no. No tiene ninguna otra pregunta. No, profe. Todo muy claro. Ok, muy bien. Yo te voy a mostrar lo siguiente, último, de los objetivos de investigación. Estas diapositivas están acá, los objetivos de investigación para hacer recorderis eh, de algo. Los objetivos, recuerden que también representan el para qué de una acción. Los objetivos específicos son acciones en concreto. Eso sí hay que tenerlo muy claro. ¿Cierto? En esta diapositiva quería enfatizar en lo siguiente, que son acciones que el investigador se plantea para resolverlas, llegar a un fin, tienen una finalidad de señalar a los que se aspira a la investigación, deben expresarse con mucha claridad cada vez más, ¿cierto? Determinan los límites y la amplitud del estudio, tenemos que ser también claros y coherentes con los objetivos, ¿cierto? Y deben corresponder con las preguntas que uno se haga en la investigación. Esto cuando veamos metodología, los objetivos, ahí es donde se materializan, por ejemplo. Ay, profe, yo tengo pensado hacer una encuesta. Una encuesta es una técnica de investigación y tiene a su misma vez un instrumento. Nosotros vamos a descubrir que esa encuesta tiene que responder en la acción del objetivo específico uno o el 2 o el 3. Cada objetivo tiene una técnica y un instrumento. ¿Listo? ¿Sabías eso? Sí, profe. Sí, muy bien. Sí. Pautas de cómo escribir los objetivos, ya las vimos, ¿cierto? Por si quieres realizar esta información de manera más pormenorizada. Y yo quería mostrar lo siguiente, ¿cierto? Estamos diciendo acá pues que bueno, los objetivos específicos representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general, ya lo hemos dicho mucho, facilitan el cumplimiento general mediante la determinación de etapas o la precisión de cumplimiento de aspectos necesarios en el proceso, son pasos a pasos, ¿cierto? Muy bien, quería detenerme en lo siguiente acá abajo. Mucho cuidado es con esto. Uno no debe describir los objetivos, sean específicos incluso, no confundirlo con una revisión documental o mucho menos con una acción metodológica como hacer una encuesta, hacer una entrevista. Mira, por ejemplo, acá, realizar una revisión teórica de los planteamientos de diversos autores en torno al concepto de la actividad física y su importancia. Eso es una actividad metodológica. ¿Esto lo hace uno dónde? Cuando uno revisa teorías, conceptos, hay una etapa en el de la investigación que uno hace esto. ¿En qué parte lo hace uno? Hola. Hola, ¿estás por acá?
Hola, Hola, profe, se me fue la señal. Ay, ok. Estaba preguntándote de esto. Parto pantalla. ¿Estás viendo la diapositiva? sacar. Ya, ¿Cómo? Ya. ya estaba cargando. Ya me apareció. Entonces, que no debes, uno no, en una investigación no debemos confundir lo siguiente. No confundir la investigación con una revisión documental u otro tipo de actividad metodológica. Mire el ejemplo. Realizar la revisión teórica de los planteamientos de diversos autores en torno al concepto de la actividad física y su importancia. ¿Esto a qué se le parece? ¿Dónde hace uno esto? ¿Dónde uno hace una revisión teórica? De conceptos, de investigaciones, etcétera. ¿En qué fase del proyecto uno hace este ejercicio? ¿Qué parte qué? ¿En qué parte del proyecto uno hace este ejercicio? En el marco teórico. En el marco teórico o en el estado del arte. En el Uno no estado. puede colocar esto acá, ¿cierto? Es una actividad metodológica propiamente del proyecto, o en el peor de los casos, colocan realizar una encuesta a los estudiantes de, ¿cierto? Eso es una acción metodológica propiamente dentro de la metodología. Uno no coloca acá la encuesta con la entrevista, no. Son acciones que, si bien se entienden, son acciones investigativas que luego se concretan con actividades metodológicas. ¿Listo? ¿Estamos Sí, claros ahí? ¿Sí estamos claros? sí, profe. Entonces es muy importante tener eso en cuenta y eso quería resaltar. Bueno, ¿qué preguntas, inquietudes tienes al respecto? Hola, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, por un momento. ¿No tienes ninguna pregunta? Muy bien. Bueno, entonces yo te adelanto. Profe, se escucha como entrecortado. Que si tienes alguna pregunta, No, profe. Creo que te escuché otra cosa después, pero no te no, no, entendió. si tienes una pregunta. Mira, eh, acá hay un ejemplo, dice ejemplo planteamiento del problema, para que veas cómo se escribe, ¿cierto? Te vayas familiarizando con la escritura. Sin embargo, dentro de 8 días te voy a dar unas pautas para que deben de tener en cuenta para escribir el planteamiento del problema. El planteamiento del problema puede tener 1 o 2 páginas, ¿cierto? Máximo 2, máximo 3, perdón, ¿cierto? En términos más de extensión. Ya está dice acá, ejemplo, planteamiento del problema. También tenemos por acá, arriba, unos links, ¿cierto? Aquí lo estás viendo, donde les dejé planteamientos del problema y de justificación también. Y si bien les voy a dar las pautas para escribirlo, aquí hay unos ejemplos. ¿Listo? También en Sí, línea. profe. Pero eso lo revisamos con más detenimiento dentro de 8 días. Es un asunto ya, o sea, lo que lleva en esta primera parte más en la oración es las hipótesis, el árbol del problema, la pregunta de investigación, ¿cierto? En esencia es eso. Muy bien. Entonces no hay ninguna pregunta hasta el momento. Profe, no. Por el momento no. Yo digo que de pronto ya en la asesoría sí tendría como de pronto muchas dudas. Por el Bueno, momento no. o sea, tú tienes que revisar las grabaciones de las explicaciones que hemos hecho de largos de problemas. Bueno, ya hicimos las de la formulación de la hipótesis y la pregunta de investigación. Nos queda por hablar del planteamiento del problema de la justificación y ya te he dado
pautas frente a eso. Acabamos de explicar los objetivos, debes describir los objetivos, mínimo 3 específicos, uno general, 3 específicos. La línea matriz, ¿ya la consultaste? Profe, no, eso no. ¿Y Yo conoces, no, conoces el no he hecho nada documento? de eso. ¿Conoces el documento? Tampoco, No. tampoco, profe. Mm. Y nunca le has mostrado la línea matriz. ¿Cómo, profe? ¿Les han mostrado la línea matriz alguna vez? Profe, no, pues a mí no. La verdad, no, no tengo como conocimiento. De pronto con la lectura y si la trataban la clase pasada, pues ya cuando vea el video. Ok, muy bien. Vamos a mostrar el documento de la línea matriz. La línea matriz es esta donde está este personaje con este megáfono. ¿Listo? La línea matriz de comunicación, de investigación en comunicación, es de la facultad nuestra. Y aquí están depositadas, digámoslo así, como las principales, los principales puntos donde se desglosaría uno, donde en parte se desglosarían los posibles proyectos o problemas más recurrentes en investigación. ¿Listo? En diversas áreas de la comunicación, en fin. Como nosotros somos de eventos, entonces vamos a ir muy al punto de este documento y está al final. ¿Cierto? A ver, esto al final, vamos a mirar bien esa parte donde es que se encuentra. Estás en la línea potencial de comunicación organizacional. Van acá. ¿Listo? Acá se describe qué significa esta línea, qué es lo que persigue, ¿cierto? Tú vas a leer esto y vas a mirar los nudos polémicos que hay, ¿cierto? Los nudos polémicos son como unos puntos de problemáticas investigativas en los que gira ese nudo, perdón. Listo. Perdón, los nudos polémicos son esos elementos problemáticos que están articulados a la línea de comunicación organizacional, ¿cierto? Es el único que hay para el caso nuestro. Y aparecen unas líneas virtuales que parecen preguntas de investigación. La idea es que estas preguntas no sean las suyas. Son preguntas que se hacen dentro de estos nudos polémicos y obviamente de la línea potencial. Entonces, por ejemplo, ¿qué y cómo implementan la comunicación corporativa online las agencias de venta? Se sugiere que hay investigaciones que pueden investigar o pueden girar o pueden indagar frente a estos aspectos. ¿Listo? Así de esta manera aparecen estas líneas. Listo, perdón, estos nuevos problemas. Profe, Hola. en 5 minuticos ya me tengo que... Listo. Yo estoy aquí mostrándote esto para que tengas lo siguiente. En el trabajo hay que definir la línea matriz, perdón, identificar la línea potencial, que ya la identificamos de una vez. Y ir mirando estos nudos problemáticos, donde tú me digas, nudo problemático, bueno, estrategias de esto. Y líneas virtuales, posiblemente algunas de estas. ¿Cierto? Es como un copia y pegue que tú haces, pero tú me la vas a comentar bien en el proyecto. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Sí, profe. Entonces, debes de leer esto. La línea potencial, el nudo problemático, los nudos problemáticos que solamente hay uno, y mirar estas líneas virtuales, ¿cierto? Para que luego eso lo llevan al proyecto, yo les digo cómo lo copian, pero debes de estar identificándolos una vez listo. Claro, hasta ahí. Ya sabes cuál es el documento. Sí.
¿Listo, Paulina? Bueno, Muy bien. Entonces, jefe, revisa. muchas gracias. Ok, con gusto. Revisa bien las grabaciones que hemos hecho. Dentro de 8 días explico población y muestra, doy las pautas de planteamiento del problema y justificación. Haremos asesorías y daremos las pautas de entrega del trabajo. ¿Listo? Ah, muchas gracias por la clase. Ok, gracias a ti, Paulina. Estás muy bien. Bueno, hasta Chao. luego. Estás muy bien.